ambiente, quinto grado. Ciencia, salud y medio ambiente. Quinto grado. Relación entre electricidad y magnetismo. Bienvenidos, estimados estudiantes, a su programa Aprendamos en Casa. Mi nombre es Jorge Ávila y en esta ocasión los voy a acompañar para que aprendamos un tema sumamente interesante. El día de ahora vamos a hablar sobre la relación entre electricidad y magnetismo. ¿Por qué es importante saber de este tema? Este tema es sumamente importante no solo para nuestro país, sino para todo el mundo. Porque precisamente la relación entre electricidad y magnetismo quizás lo ves como un tema solamente de las ciencias, pero tiene implicaciones en la industria y tiene implicaciones en la economía. Así que sí es muy importante para todos. ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a aprender un poco sobre el concepto de electricidad, el concepto de magnetismo y un concepto que vendría a ser como la unión o la fusión de ambos, el electromagnetismo. Pero antes de comenzar a hablar sobre estos temas, veamos un poquito de historia. ¿Cuándo se construyó la primera presa hidroeléctrica del mundo? Se construyó el 30 de septiembre de 1882, ubicada en el río Fox de Wisconsin, Estados Unidos. Esta presa se convirtió posteriormente en la compañía de luz Appleton Edison y fue ideada y creada por el señor H.F. Rogers, quien tomó como inspiración el trabajo de Thomas Edison. Pero a diferencia de los postulados científicos del empleo del vapor, a Rogers se le ocurrió que en lugar de utilizar vapor, podía utilizar agua pasando a través de una turbina para poder generar electricidad. Cuando la planta inició operación, produjo suficiente energía para iluminar la casa de Rogers, la planta misma y algunas edificaciones que se encontraban cerca. A lo mejor en su momento no parecía un gran avance, pero con el tiempo y el desarrollo de la tecnología, hoy en día es una de las principales fuentes de energía hidroeléctrica del mundo. Te preguntarás ahora, ¿y cuándo se construyó la primera presa hidroeléctrica en El Salvador? Fue en el año de 1954, el 21 de junio, se inauguró la presa hidroeléctrica 5 de noviembre. Al inicio, se construyó con 2 unidades generadoras. Se puso en operación una tercera unidad en 1957 y una cuarta unidad en 1961. Para 1966 se construyó una quinta planta adicional y son las 5 plantas que siguen funcionando hoy en día. Este dato histórico es muy importante. De hecho, hay que tenerlo en la mente porque vamos a seguir hablando un poco más sobre las presas hidroeléctricas y la generación de energía. Pero antes de hablar de todo esto, de la generación de electricidad, primero que nada, ¿qué es la electricidad? Cuando hablamos de electricidad, estábamos hablando generalmente de partículas en movimiento. A estas partículas normalmente las vemos o las evidenciamos como electrones en movimiento. Cuando tenemos estos electrones en movimiento, podemos definir la electricidad. Si ves en la siguiente animación sencilla, vas a notar cómo en los cables conductores van moviéndose estas partículas y van teniendo un flujo. Imagínate este flujo como si fuera un flujo de agua, como si tuvieras el chorro encendido, le conectas una manguera y en la manguera empieza a circular la corriente de agua. Pues bien, en este caso sería el equivalente de, en lugar de la manguera, tener un alambre de cobre, por ejemplo, y que en él empiecen a fluir electrones. Entonces estamos hablando de corriente eléctrica. Esto lo conoces muy bien por los electrodomésticos y todas las instalaciones eléctricas que hay en tu casa. Ahora, el otro término que nos interesa
es el término magnetismo. El magnetismo, generalmente lo identificas o lo conoces por los imanes. Los imanes que tienes conectados o pegados en la refrigeradora, o alguno que otro imán que tengas a lo mejor cerca y lo utilices para jugar. Pero en general, cuando te dicen magnetismo, creo que lo primero que se te viene a la mente son los imanes. Precisamente los imanes tienen un campo alrededor de él que me permiten atraer o repeler diferentes objetos. Cuando te has puesto a jugar con ellos, a lo mejor te pones a adherirlos en diferentes lugares. Quizás estos dos fenómenos tú los ves como algo diferentes, electricidad por un lado y magnetismo por otro lado. De hecho, durante muchos años así se consideraba, que la electricidad era un fenómeno aparte y el magnetismo otro. Pues no, están relacionados entre ellos. ¿Cómo te puedo demostrar que se relacionan entre ellos? Ya tenemos un experimento que habíamos preparado para ti. Veamos el siguiente experimento y notarás cómo hay una relación entre la electricidad y el magnetismo. Veamos el siguiente experimento. Para este experimento del electroimán vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar alambre de cobre para embobinar. En este caso ya tengo el embobinado puesto alrededor de un clavo de metal. Le he dado 55 vueltas. Vamos a necesitar algunos objetos de metal, una batería de 9 voltios y vamos a necesitar una tenaza cuando sea necesario para poder cortar el cable. El alambre de cobre que estamos utilizando es de tomar en cuenta que es un alambre de cobre especial. Es un alambre de cobre para embobinar, como lo mencionamos anteriormente. La diferencia del alambre de cobre ordinario es que tiene un pequeño recubrimiento plástico, un pequeño esmalte en todo el alambre. Entonces, cuando realizamos este tipo de experimentos, hay que verificar siempre que tenemos que remover el esmalte que se encuentra en los extremos. De lo contrario, no vamos a poder tener conductividad eléctrica. Tomando en consideración eso, ya a nuestro clavo ya le dimos 55 vueltas, tenemos los extremos limpios del esmalte de recubrimiento y verificamos que ahorita el clavo no se encuentra imantado. Para eso tenemos diferentes objetos que al acercarlo pues podemos verificar que no existe ningún tipo de atracción magnética. Ahora conectamos los extremos a una batería de 9 voltios. Al hacer esta conexión, notaremos que se encuentra imantado nuestro clavo. En este caso hemos construido un electroimán. ¿Qué te pareció el experimento? Muy interesante, ¿verdad? Pues bien, principalmente lo que yo quiero que recuerdes, o principalmente lo que yo quiero que anotes y sepas, es que para tener un electroimán necesitábamos las condiciones de electricidad para generar un imán. En pocas palabras, es a través de la electricidad que generamos un imán o convertimos o creamos un imán en general. El electroimán tiene diferentes aplicaciones, se utiliza mucho en la industria para hacer la separación de metales y no metales y poder utilizarlos para reciclaje o para los propósitos que la industria tenga en particular. Ahora que tenemos en mente que la electricidad me puede generar magnetismo, el compañero Edwin preparó un experimento. Este experimento, préstale mucha atención porque de lo que ocurra en este experimento vamos a sacar también un pequeño análisis. Veamos este otro experimento. Bien, ahora nosotros experimentaremos la ley de inducción de Faraday. Para ello necesitamos un multímetro, conectores, un imán y una bobina. Vamos a conectar lo que son
los implementos del multímetro, que son los conectores o puntas como se le conoce. Hay que tener cuidado que como vamos a medir corriente, es de colocarlos en la posición adecuada y posteriormente conectamos las puntas del tester o los conectores del tester a la bobina. Posteriormente buscamos la forma de corriente directa. Lo vamos a ir haciendo desde una corriente mayor a una corriente menor. Eso para proteger el tester, ¿ya? Por si la demanda de corriente que vamos a originar es mayor, él se autoprotege y corta el circuito. Entonces, ya teniendo nuestro montaje, ahora pasaremos con el imán a introducirlo a la bobina. Entonces lo introducimos y observamos que hay un cambio. Que hay un cambio en la corriente, de lectura en la corriente bastante pequeña, entonces cambiamos la escala. Vamos a hacer una escala de microamperios. Entonces inducimos y cuando hacemos la inducción tenemos una lectura de corriente. Si nosotros observamos, introducimos el imán, tenemos una lectura, dejamos el imán estático, no tenemos ninguna lectura. Sacamos el imán, tenemos una lectura, pero tenemos una lectura negativa. Eso quiere decir que cuando inducimos el campo magnético, la corriente que se genera va en una dirección y cuando sacamos el imán, ese campo magnético que le induce la corriente viaja a otra dirección. Y esto lo podemos comprobar con esta medida de corriente en el multímetro. ¿Qué te pareció el experimento? Muy interesante, ¿verdad? ¿Te quedó un poco claro algunas cosas? Si no te quedaron claras algunas de las cosas que viste en el experimento, no te preocupes. ¿Qué es lo que yo necesito que hayas evidenciado? O en resumen, ¿qué es lo que se ve en el experimento? En resumen, lo que notaste es que al mover un imán se genera energía eléctrica, se genera corriente eléctrica. Eso es la idea que yo necesito que te quedes y que si la puedes anotar, pues anótalo. Entonces, con los dos experimentos, ¿qué es lo que hemos visto? Con el primero, vimos cómo la electricidad genera magnetismo. Y con el segundo, vimos cómo el magnetismo genera electricidad. En pocas palabras, hemos visto cómo se relacionan ambos conceptos. Normalmente a esta relación entre ellos se les conoce como electromagnetismo, es decir, la unión de ambos y su relación. ¿Por qué nos interesa? Porque precisamente cuando hablamos de generación de electricidad, algo que es de mucha importancia no solo para nuestro país, sino para todos los países, este fenómeno es aprovechado. Como viste en el experimento que Edwin mostraba, se movía el imán. Obviamente no va a estar uno con el movimiento de la mano haciendo la producción de electricidad. Tendríamos que tener un montón de gente moviendo imanes para producir la electricidad que necesitamos en el país. Necesitamos algo que me ayude a generar ese movimiento. De ahí es de donde surgen los diferentes tipos de energía que nosotros podemos obtener. Si, por ejemplo, yo empiezo a utilizar un motor de diésel o de gasolina que me genere un movimiento, ese movimiento del imán, para generar electricidad, a eso se le conoce como energía térmica. Y en El Salvador representa un 24% de la producción de energía nacional. Pero ¿qué tal si ese movimiento lo sacamos a partir del agua? Es decir, a partir del flujo del agua. Pues entonces, en ese caso estamos hablando de un tipo de electricidad producida por presas hidroeléctricas. Las presas hidroeléctricas representan el 22% de la electricidad que se produce en el país. Pero ¿y qué tal si ese movimiento no lo hace ni un motor de diésel, ni lo hace tampoco el agua, sino que lo hace el vapor del agua? En El Salvador se aprovecha el vapor de agua que se encuentra almacenado en las capas internas de la Tierra para mover
turbinas y generar ese movimiento de los imanes y producir electricidad. A ese tipo de energía se le conoce como energía geotérmica, y la energía geotérmica anda por el 21% aproximadamente en la producción nacional. Estos tipos de energía son muy importantes tanto para la industria como para la economía de no solo El Salvador, sino que de todos los países. De ahí el porqué su importancia. Como pudiste notar, los términos electricidad y magnetismo tienen una relación muy pero muy grande y son de suma importancia para nuestro país. Poco a poco iremos conociendo un poco más sobre diferentes temas de ciencias que también están relacionados con la economía y con la industria. Definitivamente no podemos ver las ciencias como algo aislado, como algo aparte. Lastimosamente hemos llegado al final de esta clase. Así que te esperamos nuevamente la próxima semana aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Nos vemos.